Chicos, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva semana, al inicio de una nueva semana pues del curso de gestión estratégica de exportaciones. Antes que nada, pues las disculpas del caso por no haber comenzado como empezamos cada día pues a las 10 en punto de la noche. Ha habido unos problemas internos allí con el internet, lo cual nos impidió pues comenzar como de costumbre en el tiempo correcto. Sin embargo, vamos a hablar pues el día de hoy pues de las cosas más importantes que nos corresponde al tema pues de hoy. Dentro de los puntos que estamos hablando dentro de la unidad 3, el fin de semana habíamos culminado dicha semana hablando un poco de los fletes marítimos. Sin embargo, es también importante que sepamos y conozcamos un poco de todo lo relacionado a aquellos fletes aéreos, porque definitivamente pues van a haber exportadores que en algún momento pues pasen al ámbito aéreo. Así que con eso vamos a empezar el día de hoy el tema. Nosotros como exportadores estamos analizando desde el inicio del curso, pues, el caso de la venta internacional de cebolla fresca, en este caso es un producto agrícola, al mercado internacional. Entonces, nosotros como exportadores también tenemos que hacernos la siguiente pregunta: ¿cómo y qué calcular en mis fletes de exportación negociados? En este caso ya no sería marítimo, sino sería aéreo. Entonces, el día de hoy vamos a conocer un poco más a detalle, pero más que repasar fórmulas es analizar por qué usar un flete aéreo y por qué no usar un flete marítimo. ¿Ok, chicos? Entonces, el día de hoy básicamente nos vamos a enfocar en este punto. ¿Ok, chicos? Entonces, ¿qué sucede? Básicamente, cuando nosotros entramos en el rubro de la exportación, siempre solemos preguntarnos y decir: profesor, ¿qué es lo más ideal para mi producto? ¿Qué me recomienda usted? ¿Exportar vía aérea o exportar vía marítima? Dado que nosotros este curso lo hemos construido para ir conociendo paso a paso cómo es que se viene desarrollando el rubro de la exportación, definitivamente tenemos que entender que como empresa tenemos, como ya lo he venido mencionando anteriormente, pues un ciclo de vida definido, ¿ok? Entonces, como tal, nosotros como exportadores también crecemos año a año, campaña a campaña. Por ende, dentro de las principales características que les mencioné cuando empezamos a hablar sobre los fletes, sobre las líneas navieras, sobre las aerolíneas puntualmente, hice una observación muy importante. Y esta básicamente refiere al hecho de que los fletes aéreos relativamente pues son más altos comparados con un flete marítimo. Entonces, teniendo en cuenta esta premisa, es necesario entender que al tener un flete mucho más costoso, en el cual ya no te cobran de pronto el costo por un total de contenedor o de pronto una carga suelta que viaja vía marítima, sino que te están cobrando cada dólar por cada kilo que tú vas a embarcar vía aéreo, tienes que entender que debes contar con una liquidez mucho más grande. Entonces, siempre mi sugerencia dentro de las diferentes asesorías que yo pueda brindar es que tú como exportador te inicies paso a paso. De nada te sirve como exportador de pronto constituir tu empresa, iniciarte y lanzarte, como se dice, a la piscina sin estar del todo preparado, y esa preparación consiste en tener experiencia y también tener clientes que sean constantes en cada campaña tuya. Teniendo ya varias campañas, teniendo clientes que son repetitivos en campañas anteriores, es decir, que son clientes que ya vienen trabajando en diferentes campañas contigo, probablemente ya puedas ponerte a pensar en por allí comenzar a vender algunos productos vía aérea. Sin embargo, si tú te estás iniciando como exportador, no te recomiendo aún trabajar un embarque aéreo por dos cosas. Uno, porque principalmente el factor inversión, el factor dinero es primordial, ¿ok? Tienes que tener un buen sustento, una buena base para soportar toda la inversión que tendrías que hacer, no por un contenedor, sino por una cierta cantidad de paletas, ¿ok? Porque recuerden que cuando trabajamos por embarques aéreos, la carga va paletizada, ¿ok? En su mayoría. Pero, muy aparte del tema del factor dinero, tú como exportador tienes que también
tener toda una preparación previa, no solamente en el tema operativo y documentario. Si de por sí el manejo del tema documentario, es decir, de los documentos de embarque, que lo vamos a ver en la próxima unidad que nos corresponde, en la cuarta unidad, es complejo porque comprende muchos documentos, muchas certificaciones por entidades gubernamentales, por entidades privadas, ¿ok? Y como se los había mencionado en algún momento, también los documentos siempre tienen que llegar antes del arribo de la nave a destino. Cuando hablamos de un término aéreo, nos estamos refiriendo a que estamos comparando o estamos pasando de tiempos de tránsito de 10 días a directamente de 1 a 5 días a lo mucho. Por ende, tu preparación para poder realizar o preparar toda la documentación necesaria en conjunto con tu operador de carga tiene que tener pues ya un expertise muy bien fundamentado. Caso contrario, vas a tener muchos problemas porque si bien es cierto la documentación que debe ser corregida, preparada y debe estar legible y lista para ser enviada a destino, lo complejo que es vía marítimo también va a ser mucho más complejo vía aéreo. Entonces, tanto si lo ves desde el lado monetario, donde vas a tener que necesitar una inversión más grande, y tanto como lo veas desde el lado operativo y documentario, yo siempre te voy a aconsejar que como exportador vayas paso a paso. Al día de hoy, los fletes marítimos tienen tiempos de tránsito muy competitivos. Definitivamente, pues no es equitativo compararlos con los fletes aéreos porque realmente son otros tipos de tránsito. Sin embargo, es importante que nosotros entendamos cómo es que se manejan los fletes aéreos, no porque te vas a dedicar a calcular los fletes, porque finalmente tú eres un exportador y esas son tareas adicionales que tú vas a hacer dentro de tu día a día. Pues estas tareas te los tiene que pasar el operador. Sin embargo, como yo ya les he mencionado, ustedes como exportador conocen, es más que seguro que conozcan su producto como tal, pero es importante que se empapen de cada eslabón, al menos un poco, al menos los conceptos básicos, para que de alguna otra manera ustedes sigan teniendo el poder de decisión, el poder de negociación en cada fase que atraviesa, en este caso, pues tu carga aérea a ser exportada. Así como les recomendaba de que empiecen ustedes sus primeros embarques vía marítimo, va a llegar un momento donde ustedes como exportadores se van a consolidar y van a tener órdenes de compra muy urgentes. Estas órdenes de compras muy urgentes generalmente está fomentada por aquellos compradores internacionales que son tus clientes, que luego de tener ya pues una relación muy consolidada tras varias campañas, te va a comenzar a pedir productos de manera instantánea. Te va a comenzar a pedir órdenes de compras que sean de 1 a 3 días, de un día a otro. En esa situación es donde tú vas a tener ya la solidez necesaria para poder atender este tipo de solicitudes. ¿Ok? Y este tipo de solicitudes lógicamente va de la mano con un valor en la factura comercial mucho más elevado, porque el costo de cada paleta es mucho más elevado comparado con el costo de paletas pues embarcados por contenedores en tránsito marítimo. Entonces, en esta situación, chicos, es allí donde ustedes ya empiezan un poco a tener mayor relación con las diferentes aerolíneas. Sin embargo, lo que yo les venía diciendo, la relación con la aerolínea nunca llega a ser tan directa como la que hemos venido hablando con las líneas navieras, en donde yo te he recomendado de pronto que agendes reuniones, que de pronto también te contactes con sus terminales portuarios, con los terminales extraportuarios, porque todo eso te va a permitir tener el know-how de cómo es que se comportan todos los stakeholders o todos tus proveedores que giran al entorno de tu empresa. Entonces, ante esta situación, chicos, es necesario que tú sepas cómo es que se viene manejando el flete marítimo y el día de hoy, el flete aéreo, perdón, y el día de hoy lo vamos a ver. ¿Ok? La sesión de hoy no va a corresponder a definir conceptos, sino a que ustedes conozcan qué cosas poder negociar dentro de una exportación aérea. Muchas veces he podido conversar con algunos exportadores que a pesar de que vienen trabajando muchos embarques aéreos, de pronto no conocen del todo cómo es que se vienen manejando las tarifas.
Y muchas veces se terminan enterando que habían tarifas mucho más competitivas que las que tomaron aquel día. Tenemos que tener en cuenta que también mantener que el exportador aquí se enfrenta a una dificultad para tener una base de datos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en el aspecto marítimo les brindé un cuadro, les brindé pues una forma de ordenar su información, en el ámbito aéreo las tarifas no son mensuales, ni siquiera son semanales. Las tarifas varían en el día a día. Por ende, poder tú cerrar una tarifa con una aerolínea estándar, como lo haces con las líneas navieras, va a ser prácticamente imposible. Lo único que tú vas a poder hacer es, de pronto, de acuerdo al volumen que manejes, coger tarifas especiales, que es lo que hoy vamos a ver. Pero, en principio, no es posible que tú negocies. Por eso que siempre que tú trabajes un flete aéreo, mi mejor consejo es que lo hagas a través de un operador de carga que tenga experiencia en el ámbito aéreo, porque ellos conocen todos los vuelos, todas las salidas, los costos, los precios por cada kilo para el flete, y de esa manera tú vas a poder pues tener el mejor precio posible o el precio más competitivo. Sin embargo, para que tú tengas este precio competitivo, debes acompañar la experiencia del operador de carga con los conocimientos que tú puedas adquirir. Y el día de hoy justamente vamos a conocer esos puntos muy importantes que te van a servir a ti como exportador y te van a poder dar un mayor manejo en alguna conversación, en alguna reunión comercial que tú puedas tener con el operador de carga. ¿Ok? Entonces empezamos con ello. Cuando nosotros hablamos del flete aéreo, nos vamos a olvidar de los tipos. ¿Ok, chicos? En el marítimo, pues hablábamos de carga suelta, hablábamos de carga consolidada. En este caso, en los fletes aéreos, empecé diciéndoles que nos tenemos que olvidar de los contenedores. ¿Ok? Aquí es imposible embarcar por contenedores, por unidades, pues como este tipo, sino que vamos a tener que buscar alguna forma de unitarizar la carga que vamos a exportar. Y generalmente cuando se exporta carga aérea, se exporta de esta manera, como lo venimos viendo, a través de paletas ensunchadas. Y es la forma de unitarizar la carga más común que existe dentro del ámbito aéreo. ¿Cuál es la fórmula, profesor, para calcular un flete aéreo? Aquí no vamos a descubrir nada, chicos. Aquí básicamente la fórmula es la más sencilla y coherente, y que si aplicamos el criterio de lo que hemos venido trabajando en la clase anterior, es básicamente la misma. Tienen por un lado su flete básico, a los cuales ustedes como exportadores van a tener que asumir algunos recargos. ¿Ok? Y en este caso, los recargos generalmente son pagados en destino. En el 90% de recargos son pagaderos en destino en el caso del transporte aéreo. La suma del flete básico más dos recargos te da el flete aéreo total. ¿Ok, chicos? Entonces, este flete aéreo puede el día de hoy valer $2.49 el kilo a ser exportado, y el día de mañana puede valer 3.50 y pasado mañana puede valer 2.30. ¿Ok? Entonces el costo del flete aéreo por kilo varía de manera muy rápida. Entonces tenemos que estar muy atentos para cuando nosotros tengamos que preparar una factura comercial, porque muchos exportadores cometemos el error de tomar fletes tentativos, colocarlos dentro de nuestra factura, y cuando nosotros conocemos el flete total detallado en el BL, la diferencia es muy grande. Y esa diferencia es muy difícil que posteriormente quiera asumirlo el cliente. Entonces tengamos mucho cuidado con que las prácticas que usamos para el trabajo de embarques marítimos las calquemos tal cual para fletes aéreos. El comportamiento, la operatividad, si bien es cierto, mantienen la misma forma, en realidad, cómo lo manejas es totalmente diferente. El flete aéreo siempre se expresa en la moneda universal del comercio internacional, que es los dólares,
Y justamente aquí es donde quiero entrar a detalle. El flete básico se conforma de la siguiente manera. Del peso total de tu carga por la tarifa. ¿Y qué es lo que compone la tarifa? El costo de dólares en dólares del flete por cada kilo a ser exportado. ¿Ok? Entonces, este cálculo es el que nosotros vamos a hacer generalmente. ¿Para qué? Para corroborar lo que generalmente el operador de carga nos brinda. Muchas veces cometemos un error y este es un tip que debemos tomar en cuenta y que siempre debemos ponerlo en práctica, que simplemente asumimos delegarle esta tarea, este cálculo tan simple al operador. Y muchas veces, lamentablemente, terminamos pagando fletes más altos de lo que deberíamos pagar. Cuando aquí el cálculo es muy sencillo, el cálculo es muy básico, pero que muchas veces cometemos el error de que porque estamos delegando las tarifas a un operador y ya no lo estamos haciendo como lo hemos venido haciendo en el ámbito marítimo, descuidamos esta pequeña fórmula que finalmente puede afectar o beneficiar a tu empresa. Pero en realidad, chicos, este cálculo termina siendo pues algo del día a día. No es algo que de pronto lo hayamos descubierto en esta clase. Entonces, vamos viendo que el cálculo de los fletes aéreos corresponde más a una fórmula que deberíamos, pues, de pronto entenderlo de esta manera. Olvidémonos del peso, olvidémonos de la frase de tarifa y entendámoslo así, como el que es como un exportador debe entender. Mientras más kilos exportemos, mayor va a ser el precio de tu flete. ¿Ok? Sin embargo, y lo vamos a ver el día de hoy, va a haber algo que puede contradecir lo que hemos dicho. Usted, profesor, dijo de que mientras más kilos exportemos, mayor es el precio del flete. Sí, es correcto. Pero esto es correcto y es conocido por la mayor cantidad de exportadores que no han ido más allá, que no han ido a averiguar más allá. Y es que también es cierto que mientras más kilos exportemos, podemos conseguir una mejor tarifa de costo de flete por cada kilo exportado. Pero muchas veces nosotros solamente asumimos que a más kilos vamos a tener que pagar más. Sin embargo, no analizamos qué opciones podíamos obtener en cuanto a encontrar tarifas más competitivas mientras que exportemos más kilos. Y a esta fase se le conoce como negociación. Negociación que es una tarea que muchas veces como exportador no nos tomamos el tiempo de analizar. Y el día de hoy vamos a tener en cuenta y vamos a revisar estos casos. Pero antes de pasar a este análisis que les comento, vamos a hablar de algo muy puntual. Nosotros en el embarque aéreo estamos supeditados por una fórmula que es el de la IATA. ¿Ok? La IATA pues es la máxima entidad internacional para todos los temas relacionados con el ámbito aéreo y te dice que para hallar una tarifa tenemos que usar una fórmula y esta fórmula se llama o se conoce como la fórmula IATA. Cuando nosotros queremos calcular cuánto pesa las paletas o la N cantidad de paletas que vamos a exportar, tenemos dos opciones. De pronto podemos nosotros calcular el propio peso bruto de la carga, ¿ok? Lo pesamos en el fondo o lo pesamos en el almacén, donde fuese, dependiendo del producto que vamos a trabajar, y ese es el peso que vamos a obtener. Sin embargo, el negocio de una naviera, chicos, está en no solo aprovechar el peso máximo, sino también aprovechar el volumen máximo que te puede ofrecer una carga. Entonces la línea a través de la IATA te dice, te voy a aplicar la tarifa al mayor número que te resulte de calcular el peso de ese producto o de calcular el volumen de ese producto. Y tiene mucho sentido, chicos. Imagínense que embarque, no sé, pues un colchón enorme que no va a pesar lo mismo que de pronto, imaginemos, pues un tractor agrícola que es mucho más pequeño, pero que pesa mucho más.
Entonces, al exportar, y esto es un ejemplo muy didáctico solamente para que lo puedan entender, al exportar un colchón pues inflable, imaginémonos que va a ser mucho más grande en cuanto a largo, no va a pesar mucho, entonces vas a terminar tú pagándole como exportador a la línea menos por ocupar más espacio. Entonces, ante esta realidad, interviene la IATA y te dice, ok, tienes dos formas de calcular las tarifas. Por un lado, me vas a dar tú como exportador el peso total de tu carga y por otro lado, vamos a medir el volumen. El volumen, ¿cómo se mide? A través de una fórmula de la IATA y el resultado de haber aplicado la fórmula de la IATA te va a dar un número que se le va a conocer como peso ficticio. Entonces, para que tú puedas calcular tus tarifas de fletes, vas a tener que hallar en primer lugar dos pesos. Por un lado, el peso real, que es el peso que te arroja tu balanza, que te arroja tu equipo de almacén, tu equipo pues de fundo, de packing, que ha hecho el cálculo del costo de cada paleta, del costo de cada caja, ¿ok? Y por otro lado tienes el peso ficticio que necesariamente vas a tener que hallar. ¿Cuál es la fórmula del peso ficticio? La tenemos aquí. Es el alto por el ancho por el largo dividido entre 6.000 por la cantidad de bultos iguales. Como nosotros no somos matemáticos, no estamos pues en un curso para poder pues entender cómo es que resulta una fórmula, vamos a obviarlo, vamos a entender lo que esto es un axioma y por lo tanto como todo axioma tenemos que simplemente aceptarlo, ¿ok? Entonces, en este caso, la IATA te dice, oye, exportador Anthony, vas a tener que aplicar sí o sí esta fórmula y el número mayor que salga de estos dos pesos va a ser el peso sujeto a tarifa o el PST. Por ejemplo, si tu peso real, el peso que tú has calculado es de 1.000 kilos, y luego de haber usado la fórmula para hallar el peso ficticio es de 1.100 kilos, el PST o el peso sujeto a tarifa que vas a usar para calcular el flete va a ser el de mayor número, es decir, en este ejemplo, el del peso ficticio. Como profesor, explíqueme un poco más a detalle. Bien, lo vemos. Acá tenemos un caso aplicativo que es la primera parte que vamos a desarrollar. Vamos a imaginar que nosotros como exportadores tenemos que enviar 6 cajas de espárragos a destino, ¿ok? Todavía no vamos a definir el destino. Y resulta de que el almacén o el packing me han dicho, oye Anthony, el peso bruto total de esas 6 cajas es de 1.150 kilos. Entonces, aplicando lo que hemos venido haciendo, nos faltaría hallar el peso ficticio. ¿Cómo calculo el peso ficticio? Alto por ancho por largo, entre 6.000 por la cantidad de bultos. El peso ficticio, entonces, teniendo aquí las medidas de cada caja, alto, ancho y largo, procedo a hallar el peso ficticio. 200 de alto por 70 de ancho por 80 de largo por 6, ¿ok? Porque son 6 cajas divididas entre 6.000. Y te da un peso de ficticio de 1.120 kilos. Y el peso real que te dio tu packing es de 1.150. ¿Cuál elegiríamos, chicos? El mayor. Tu PST sería 1.150 kilos. Ese es el primer paso que vas a comenzar a hallar. Pero vamos a tener que tomar algunas recomendaciones muy importantes. ¿Por qué? Porque en este caso te está saliendo 1.150 redondo, ¿ok? Pero imaginemos que te hubiera salido con decimales. Por ejemplo, si determinamos un PST, probablemente en algunos casos te va a terminar en decimales. Al tener tú un decimal, siempre tienes que trabajarlo con 0 o con punto 5. ¿Ok? Debemos usar el redondeo matemático y dejar en un solo decimal. ¿Qué quiere decir? Que cuando hacemos el redondeo matemático es el redondeo que comúnmente conocemos. Por ejemplo, si hubiera sido 1150.6, ¿lo dejaríamos en qué? En decimal 0 en 5. En este caso, 1150.5. Si hubiera sido 1150.3, lo tendríamos que dejar en un solo decimal, ¿ok? Y tendríamos que trabajarlo solamente como tal. ¿Qué quiere decir? Que en este caso,
A lo que me refiero es que tenemos que trabajar con un solo decimal. 1150.67 se transformaría en 1150.7. 1150.43 se transformaría en 1150.4. Es decir, es el redondeo que tú comúnmente haces en tu día a día. ¿Ok? Pero adicionalmente a ello, lo que la IATA te dice es, ok, Anthony, ya lo dejaste en un decimal, ¿ok? Ya lo redondeaste por el método matemático comúnmente conocido. Pero hay que hacer un redondeo adicional que la IATA te impone. Y este es conocido como el redondeo aéreo. Por ejemplo, ¿qué te dice la IATA? Que si el peso que tú hallaste fue 1150.0, 1150.1, 1150.2.3 y punto 4, para la IATA sigue siendo 1150.0 o 1150 si tú quieres llamarlo. Sin embargo, si luego de hacer el redondeo matemático y dejarlo en un solo decimal, obtuviste 1150.5, 1150.6, punto 7, punto 8 y punto 9, vas a tener que dejarlo en 1150.5. Es así como debemos calcular esto. Al inicio se nos complica, pero posteriormente se nos va a ir haciendo mucho más fácil. Pero a lo que yo iba en esta sesión era de que finalmente estos son números que tú vas a practicar, que si de pronto vuelves a repasar la sesión de hoy lo vas a calcular mucho más rápido. Pero tú tienes que apuntar a este cuadro. Dentro de la negociación, no solamente a ti te sirve calcular, sino lo que tú necesitas es conseguir cuáles son las tarifas más económicas a las que podrías apuntar. La primera tarifa es la mínima, aquella tarifa que es la tarifa del libro y que no te va a ser conveniente. La segunda es la tarifa normal, una tarifa estándar que se aplica para aquellos productos que pesan menos de 45 kilos. Esta tampoco te es conveniente, ¿ok? Este tipo de producto generalmente se ve o se usa para aquellos productos que son pues trabajados con un DHL, con algún courier en específico, y te das cuenta que no es conveniente porque el costo aéreo te resulta, el flete aéreo te resulta elevado. Sin embargo, si es que nosotros queremos comenzar a optimizar costos, tenemos que empezar a trabajar desde aquí, desde el tipo de tarifa cantidad. Es decir, para aquellas cargas que están entre 45 y 99 se aplica una tarifa especial que es la T45. Para aquellas tarifas que están entre 100 y 299 se aplica otro tipo de tarifa que es la T100. Para aquellas tarifas que pesan entre 300 y 499 kilos, se le aplica la tarifa de 300. Y para aquellas tarifas que pesan de 500 kilos a 1 tonelada, se le aplica la tarifa de 500. Es decir, mientras más kilos vayas cargando, la tarifa que vas a pagar por kilo debería irse reduciendo. Y aquí justamente está el quid del asunto, porque podríamos resumir que para que te salga rentable una exportación aérea, tienes que tratar de que en cada embarque puedas exportar la mayor cantidad de kilos posible. Porque te resultaría inviable usar una tarifa de libro como la mínima o la normal, que termina también siendo una tarifa de libro. Por otro lado, el tipo de tarifas negociadas son aquellas pues tarifas que son específicamente para algunos productos pues que de pronto superan pues la tonelada. Por otro lado, tenemos las tarifas de comodidad, que son tarifas, chicos, que son generalmente promocionales. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si de pronto no se está exportando muchos textiles, ¿ok? Vía aéreo, la aerolínea va a lanzar una promoción y va a decir, exportadores, por este mes de noviembre, vamos a estar aplicando una tarifa especial por kilo para los textiles. Este tipo de tarifas son las que tú tienes que negociar con tu exportador, con tu operador de carga. De nada te sirve contratar un operador de carga si te va a dar una tarifa mínima, si te va a dar una tarifa normal. Porque finalmente eso lo podrías buscar tú solo. Si tú estás contratando un agente de carga para que vea tus embarques aéreos, exígele que te dé una tarifa de cantidad, exígele que te dé una tarifa negociada, exígele y pregúntale si es que hay una tarifa de comodidad en este mes. Y
para las cargas clasificadas son productos que tienen mayor riesgo, que de pronto son IMO, que muy probablemente no embarquemos. Pero tú contratas un operador de carga para que te dé estas tarifas, no estas dos. ¿Ok? Esa es la forma de poder trabajar. Aquí hay algunos recargos que les voy a mencionar que son pues el FES, que es el recargo por combustible, for surges, el PICAC, que es el recojo de la carga en aeropuerto de origen, el delivery, que son costos asociados pues al despacho de la carga una vez que llega a destino, el Airway Bill, que son costos que están asociados pues a la emisión del documento de embarque, el AC, que es el Additional Cost, que son costos adicionales por agenciamiento pues aéreo, y así sucesivamente vamos a tener diferentes recargos que lo vamos a ver a continuación. Este momento vamos a seguir hablando pues sobre el caso aplicativo que veníamos revisando. Y es que aquí en este caso volvemos otra vez a la situación donde veíamos que pues luego de hallar el peso ficticio versus el peso real, vemos que el peso real es el que manda, ¿ok? En esta situación es el que vamos a utilizar por pues que se ha obtenido un mayor peso. Sin embargo, vamos a asumir también que necesitamos pues un flete desde el aeropuerto Jorge Chávez hacia Miami, pues Estados Unidos. Entonces, aquí entra ese plus de hoy, de que tú entiendas lo que realmente debes hablar con un operador. Entonces, tú le dijiste, oye, operador, pásame las tarifas porque quiero embarcar pues cierta cantidad de kilos de mi producto a Estados Unidos. Y el operador te manda una tarifa mínima y una tarifa normal. Si no hubiéramos tenido la sesión hoy, tú entenderías que estas son las únicas tarifas, donde ves que la tarifa mínima es $25 por cada kilo y la normal es de 3.55 por cada kilo. No obstante, tú ya te encuentras en la capacidad de exigir el otro tipo de tarifas, donde te dices, oye operador, ofréceme las tarifas T45, T100, T100, T300 y T500. Para aquellas cargas mayores entre 45 y 99 kilos, el costo es de $3.15 por kilo. De 100 a 299 kilos, el costo es 2.78 por cada kilo. De 300 a 499 kilos, el costo es de 2.55 por cada kilo y de 500 a 1 tonelada es de 2.10 por cada kilo. Te vas dando cuenta cómo es que podrías ir ahorrando cada dólar si es que tú realmente le exiges a tu operador que te ofrezca todos los tipos de tarifas que hay. Si nosotros analizamos, nuestro peso es de 1150, es decir, que se ubica en el T500. Entonces vamos a asumir que deberíamos de pagar $2.10 por cada kilo que vamos a exportar. Sin embargo, se nos olvida algo. ¿Recuerdan las tarifas de comodidad? Ok, tenemos que hacer la consulta, pues, al operador de carga y decirle, operador, para este mes, ¿hay alguna tarifa de comodidad que aplique o que se relacione con el producto? En este caso, nosotros estamos vendiendo Sparrow y el operador nos va a dar pues las tarifas de comodidad. Hay tarifas de comodidad aplicadas a artesanías, a rosas, a productos enlatados, a polos de alpaca. Pero como en este caso nuestro producto no está dentro de este catálogo de elementos, nos quedamos con el T500. Ahora sí podríamos calcular cuánto es que vamos a pagar en el flete. Y tenemos 2.10 por el total de kilos, ¿ok? Nos dicen que tenemos un flete aéreo sin recargo de 2.415, producto pues de los 1.150 kilos por $2.10 por cada kilo, y nuestro flete aéreo sin recargos es de $2.415 por esas 6 cajas que vamos a exportar. Luego de ellos, el operador de carga nos dice, oye Anthony, ¿sabes qué? Estos son los recargos que van a tener que pagar adicionalmente. Y nos dan pues los siguientes recargos. Algunos de ellos son recargos estándar, ¿ok? Como el Airway Bill, el Additional Cost, pero hay algunos que van a depender de cada kilo que embarques. Entonces te dicen, oye Anthony, el costo es de 0.10 por cada kilo. 0.10 por 1.150, 115. 0.15 por 1.150, 172.50. Una vez que tú has sumado todo, tienes 368.50. Entonces ya tienes tu flete aéreo total,
la suma de tu flete básico, más los recargos que acabamos de calcular, y tu flete aéreo total es de $2,793.50. A pesar de que la información cambie en el día a día, te sugiero que trates de trabajar estos fletes en la medida de lo posible. Profesor, pero los fletes en el aéreo cambian en el día a día. Sí, pero cada vez que exportes, es más que seguro que no vas a exportar todos los días aéreo. Es muy complicado, a menos que te dediques a un producto muy parecible como las rosas, ¿no? Que en realidad pues tendrías que dedicarte a productos muy, muy parecibles, como en el caso de Colombia, pues que vende rosas al mundo y tiene que hacerlo sí o sí aéreo. Entonces, eh, si no es el caso, te recomiendo siempre tratar de tomar nota de hacer estos cálculos y colocarlos en este cuadro. Colocas al operador 1, flete neto, los recargos, el flete all-in y el tiempo de tránsito. ¿Ok? ¿Por qué? Porque luego de ello tú puedes sacar un promedio mensual. De los días, de las semanas en que has anotado los fletes, sacas un promedio y te va a servir un poco para analizar el mercado de cómo puede estar para la siguiente campaña. Cómo te puedes proyectar en cuanto a eh, obtener los precios a los cuales vas a vender dentro de tu factura. Ok, chicos, entonces con esto hemos terminado la sesión de hoy. Hemos respondido al caso de hoy y básicamente lo que ustedes tienen que terminar entendiendo es no la fórmula, no el cálculo, sino cosas como estas, cómo tabular la información y cómo procesarla para que tú puedas tomar decisiones. Y casos como estos, donde tú ya no solamente te basas en contratar a un agente de carga para que te dé tarifas que tú podrías encontrar solo, sino para que te brinde tarifas como las de comodidad, como las negociadas, que realmente van a optimizar en tu liquidez. Entonces, ten muy en cuenta estos casos, chicos, y realmente aplíquenlo en su día a día en el momento en que les corresponda como ciclo de empresa. ¿Ok, chicos? Entonces, con esto hemos terminado la sesión de hoy. Recordarles pues que las clases son de lunes a viernes, de 10 a 11 de la noche. Les comparto mis datos por si tienen algún interés. Y antes de retirarme, pues voy a solamente actualizar el Facebook para poder de alguna otra manera revisar y ver si es que no está faltando alguna consulta por responder. ¿Ok? Aquí tenemos un comentario. Diego nos dice: excelente, gracias Diego, buenas noches. Espero que te haya pues gustado la sesión de hoy y desearte a ti y a todos los chicos pues un buen inicio de semana. Nos estamos reencontrando mañana. Mañana sí, chicos, nos reencontramos a las 10 de la noche como siempre para continuar con este curso, cerrando ya la tercera unidad y pudiendo iniciar la última y cuarta unidad correspondiente al primer módulo, para ya luego posteriormente iniciar con el segundo módulo de este curso de gestión estratégica de exportaciones. Ok, chicos, entonces si no hay más comentarios, me despido y que tengan buenas noches. Muchas gracias.